Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Mucha gente se llevó a viejita. ¿Dónde se originó la doctrina del rapto secreto? La doctrina secreta previa a la tribulación no se encuentra en la Biblia, así que ¿dónde y cuándo se originó? Te sorprenderá saber que no fue hasta mediados del siglo XIX que hubo un grupo significativo de creyentes alrededor del mundo que buscaba el rapto de la Iglesia antes de un período de tribulación de 7 años. La enseñanza del rapto secreto no fue enseñada por la Iglesia primitiva, no fue enseñada por la Iglesia de los primeros siglos, no fue enseñada por los reformadores, no fue enseñada por nadie excepto por un par de teólogos católicos hasta el año 1830. Sus orígenes. La Iglesia Católica Romana tuvo que presentar una visión de la profecía para contrarrestar la visión histórica de la profecía que los reformadores habían usado para identificar a la Iglesia de Roma. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, la boca de Apocalipsis en el capítulo 13 y la ramera del Apocalipsis en el capítulo 17. Este nuevo esquema de interpretación profética se hizo conocido como futurismo. Fue un sacerdote jesuita católico romano llamado Rivera, quien en los días de la Reforma enseñó por primera vez que todos los eventos en el libro de Apocalipsis se llevaban a cabo literalmente durante los 3 años y medio del reinado del Anticristo. Más tarde, Emmanuel Lacunza, también sacerdote jesuita basado en las enseñanzas de Rivera, pasó la mayor parte de su vida escribiendo un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Sin embargo, Lacunza escribió bajo el seudónimo del rabino Ben Ezra, que supuestamente supo que era judío que había aceptado a Cristo como su Salvador. Hizo esto para que los confiados protestantes aceptaran su libro para el mundo protestante y luego no querían saber nada de un jesuita que publicó su libro en 1812. 1812. A continuación entra el nombre de Edward Irving, nació en Escocia en 1792, Irving descubrió este libro de Lacunza y se enamoró de él, lo tradujo al inglés y se publicó en Londres en 1827, luego Irving comenzó a celebrar conferencias bíblicas por toda Escocia enfatizando la venida de Jesús a raptar a su iglesia. Más tarde John Nelson Darby fue introducido a la doctrina del rapto secreto por los irvingistas fueron los seguidores de Edward Irving. También le presentaron el famoso libro del rabino Ben Ezra, que es, si recuerdas, el seudónimo del sacerdote jesuita Emmanuel Lacunza. Darby era el mismo escritor prolífico y desde ese momento un flujo constante de propaganda provino de este alfiler. Sus escritos sobre temas bíblicos cuentan con más de 30 volúmenes de 600 páginas cada uno. Darby desarrolló un futurismo, organizado en un sistema de enseñanzas proféticas llamado dispensacionalismo. La enseñanza del rapto secreto se introdujo en los Estados Unidos y Canadá entre los años 1840 y 1870. Un predicador de concreciones por nombre de Cyrus Ingerson Scofield quedó bajo la influencia de Darby, un límite de hermanos. Scofield se convirtió en un fuerte promotor de la enseñanza que había sido promulgada por Darby, a quien consideraba citar como el estudiante bíblico más profundo de los tiempos modernos. Scofield incorporó esta enseñanza en su Biblia de referencia Scofield.
Se publicaron 3 millones de copias en los primeros 50 años. A través de esta Biblia, Scofield astutamente llevó la enseñanza del rapto secreto al corazón del evangelismo. Muchos de sus pastores bautistas modernos dependen en gran medida de Scofield. Un último eslabón en la cadena de desarrollo y difusión en la teoría del rapto que debería mencionarse al pasar a Scofield, Darby y Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody Fue influyente en el movimiento pentecostal temprano. ¿Cómo se puede pedir que las asambleas de Dios sean hoy por mucho la denominación pentecostal más grande del mundo? En 1914 ordenaron su escuela dominical y materiales de estudio de la prensa Moody. Así que las asambleas de Dios creyeron lo que el Instituto Bíblico Moody enseñó, que incluía el rapto secreto. Y así es hoy en día. Los grandes miembros de las iglesias han descartado la enseñanza histórica de la iglesia con respecto a la profecía y la han reemplazado con un concepto inventado simplemente para engañar.